Qué bueno contar con nosotros en esta semana de fortalecimiento académico de matemáticas. Y bueno, estamos tratando el tema de la circunferencia. Ya en el video anterior vimos lo que son las definiciones. Ahora en este video vamos a ver los teoremas y ver cómo se aplican. Entonces, antes de ver los teoremas, tenemos otro concepto que es la medida angular de un arco. Dice que en toda circunferencia la medida angular de un arco es igual a la medida del ángulo del centro que se subtiende de dicho arco. Entonces, primero, un arco es el que se compone entre dos puntos que están en la circunferencia. Entonces tenemos el punto de DAE y este segmento de recta, de curva, sería lo que nos forma el arco. Algebraicamente se denota como D testada E, como este. Y lo que es lo mismo, el ángulo que se obtiene de este arco va del punto D, O, E. Entonces nos señala el camino y esto nos genera lo que es el ángulo alfa. Entonces ese es el arco y el ángulo que subtiende dicho arco. La segunda parte es lo que es un ángulo inscrito. Dice que es todo ángulo cuyo vértice se encuentra en un punto de la circunferencia. Entonces tenemos aquí un punto de la circunferencia que es el punto G y los puntos H y F son los brazos de dicho ángulo, ¿no? Y en medio se forma este. Vean cómo no tiene que pasar forzosamente por el centro. Entonces, entendido lo que es el arco y el ángulo inscrito, podemos pasar a nuestros teoremas. El primero de ellos dice que todo ángulo inscrito en una circunferencia tiene como medida la mitad del arco que subtiende el mismo arco. Dicho de otra forma, tenemos este arco AB, cuyo ángulo inscrito es el ángulo alfa. Y después tenemos el ángulo inscrito ACB, cuyo ángulo es beta. Y dice que beta va a tener como medida siempre la mitad del ángulo alfa. Entonces, para demostrarlo, vamos a colocar un transportador y vamos a medir el ángulo alfa. Y ya con la magia de la edición ya lo giré, voy a hacer el acercamiento y apreciamos que mide más o menos 90 grados. Y posterior pues voy a recorrer y medir el ángulo beta, le pongo pausa y observo cómo mide más o menos 45 grados, cumpliéndose, sino que beta es la mitad del ángulo alfa. Entonces vamos a colocar otras imágenes de estos teoremas. Ya tenemos la nueva imagen y queda demostrado, ¿no?, que siempre el ángulo va a ser la mitad de alfa. Entonces pasemos a nuestro siguiente teorema, que sería que todos los ángulos inscritos en una circunferencia que subtienden el mismo arco tienen igual medida. Entonces, para demostrar esto, pues vamos a describir nuestros arcos, ¿no? Entonces tenemos inicialmente el arco formado por DC, que a su vez está formado por el DAC, y esto nos forma lo que es el ángulo alfa, y ese sería nuestro primer arco. Voy a repetir la imagen y ahora el arco DC, pero esta vez está formado por el ángulo de BC y nos forma el ángulo beta. Por último, pues para demostrar que son exactamente iguales, colocaré mi transportador para verificar. Ya lo coloqué aceptablemente paralelo, acerco la imagen y subimos para medir el ángulo. Entonces lo tenemos que mide más o menos 53 grados. Ahora le doy la vuelta a la imagen y lo vuelvo a alinear y obtenemos nuevamente más o menos 53 grados, ¿no? Y queda demostrado que arcos iguales nos dan ángulos iguales. Y nuestro segundo teorema queda demostrado. El tercero dice que todo ángulo inscrito en una semicircunferencia es recto, y esto de semicircunferencia quiere decir o hace referencia a que tiene que pasar por el origen, es decir, en el diámetro. Entonces ven cómo el ángulo ACB, pasando por el diámetro, va a ser siempre recto, ¿no? Y aquí está demostrado perfectamente un ángulo con un cuadrado de 90 grados,
Cuarto teorema, que en todo cuadrilátero inscrito en una circunferencia, los ángulos opuestos son suplementarios. Entonces, ustedes saben que el interior de esto nos tiene que dar 360 grados. Y para que quede claro, los suplementarios son los ángulos que no son continuos. Entonces tenemos al ángulo alfa más el ángulo gamma, nos tienen que dar 180 grados. Y después copiamos simplemente y dice aquí que el ángulo beta más el ángulo delta nos tendrán que dar también 180 grados. Entonces también queda este teorema demostrado. Y bueno, chicos, nuestro último teorema dice que cualquier recta que sea tangente a una circunferencia será perpendicular al radio en ese punto de tangencia. Entonces apréndanse estos teoremas y aplíquenlos en la resolución de ejercicios. En el último video aplicaremos estos teoremas para resolver ejercicios. Saludos.